Hola, bienvenido a una nueva clase de supuestos prácticos. Hoy resolvemos el quinto supuesto del examen oficial de 2025 de ayudantes de instituciones penitenciarias y tiene una particularidad que conviene que sepas desde el principio. Son dos supuestos en uno. Las dos primeras preguntas van de régimen disciplinario, de una funcionaria que se niega a cumplir una orden. Las tres últimas de contratación pública sobre una obra en el Polideportivo del Centro. Materias distintas, pero el mismo tipo de trampa en las dos. Parejas de conceptos que se parecen mucho y que el examen te pone juntos para ver si los distingues. Como siempre, para el vídeo antes de cada respuesta y decide la tuya. Vamos con la primera mitad. PLM es funcionaria del Cuerpo de Ayudantes y lleva 3 años en la oficina de administración del Centro Penitenciario de Langreo, con un conocimiento integral de cómo funciona. El 15 de febrero de 2023, el administrador le dice verbalmente que a partir de esa fecha tiene que hacerse cargo del pago de las facturas de anticipo de caja fija y de las cuentas justificativas. Ella responde, delante de testigos, que no va a hacer eso porque no es su cometido. El administrador le da entonces la orden por escrito y ella insiste, no le da la gana de hacer los anticipos de caja fija. Retén las 3 fechas porque la segunda pregunta gira entera sobre ellas. Los hechos son del 15 de febrero. El acuerdo de incoación por falta grave se dicta el 13 de marzo y se le notifica el 15 de marzo. Vamos a las preguntas. Primera pregunta. Antes de incoar el procedimiento disciplinario se abrió una información previa y en ella se tomó declaración a los testigos que oyeron la negativa. ¿Qué pasa con la validez de esa prueba testifical? La A dice que será válida siempre que el instructor del procedimiento disciplinario sea el mismo que el de la información previa. La B, que será válida si el instructor la incorpora al expediente y los testigos se ratifican en sus declaraciones. La C, que ya es válida sin necesidad de ratificarse, porque las declaraciones se hicieron respetando las garantías. Y la D, que además de incorporarse y ratificarse, hace falta que el inculpado admita la prueba. Piénsalo. La correcta es la B. La clave está en entender que es una información previa. El artículo 55 de la Ley 39 de 2015 la define como un periodo de actuaciones que se abre con anterioridad al inicio del procedimiento para conocer las circunstancias del caso y decidir si conviene o no incoarlo. O sea, todavía no es el procedimiento sancionador. Eso no significa que lo que allí se declaró se tire a la basura, pero tampoco que valga tal cual. Para que sirva como prueba, tiene que hacer dos cosas: entrar formalmente en el expediente incorporada por el instructor y someterse a contradicción, que es lo que consigue la ratificación de los testigos ya dentro del procedimiento, con el expedientado pudiendo intervenir. Esos son exactamente los dos requisitos de la B. La C se cae porque da por hecho que la información previa ya es procedimiento sancionador, y no lo es. La A introduce un requisito que la norma no pide. Lo relevante no es que el instructor sea el mismo, sino que se respeten las garantías. Y la D es la más tentadora si vas con prisa, porque suena garantista, pero contiene un error de bulto. La validez de una prueba nunca depende de que el inculpado quiera admitirla. Si dependiera de eso, no habría procedimiento sancionador posible. Segunda pregunta, y es de las que separan al que ha entendido del que ha memorizado. Te piden 3 cosas a la vez: la fecha en que empieza a correr la prescripción de la infracción, la fecha en que empieza a correr la caducidad del procedimiento y qué falta se le notificó en el acuerdo de incoación. La A dice 15 de febrero y 15 de marzo, falta de obediencia debida. La B, 15 de febrero en ambos casos, falta de rendimiento. La C, 15 de febrero y 13 de marzo, falta de obediencia debida. Y la D, 13 de marzo en ambos casos, falta de rendimiento. Tómate tu tiempo porque hay que acertar las 3. La correcta es la C, y merece la pena entender por qué. Porque prescripción y caducidad se confunden constantemente. Son dos relojes distintos que miden cosas distintas. La prescripción de la infracción limita el tiempo que tiene la administración para perseguir unos hechos, así que empieza a correr cuando esos hechos se cometen. Lo dice con estas palabras el artículo 20.1 del Reglamento de Régimen Disciplinario. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se hubiere cometido. Aquí, el 15 de febrero, el día en que PLM se negó. La caducidad, en cambio, limita el tiempo que tiene la Administración para resolver un procedimiento que ya ha abierto, de modo que no puede empezar antes de que ese procedimiento exista. Y también hay artículo, el 21.3, letra A, de la Ley 39 de 2015, dice que en los procedimientos iniciados de oficio el plazo se cuenta desde la fecha del acuerdo de iniciación. Aquí, el 13 de marzo.
Por eso la respuesta lleva dos fechas distintas. Y por eso la B y la D, que ponen la misma fecha para las dos cosas, están mezclando instituciones. Fíjate además en una fecha que el enunciado te da y que no sirve para nada aquí, el 15 de marzo, el de la notificación. Está puesta precisamente para que te confundas y es la que arrastra a la A. Queda la tercera parte. ¿Qué falta es? Y aquí hay que hilar fino porque el artículo 7.1 del Reglamento de Régimen Disciplinario tipifica como falta grave tanto la letra A, la falta de obediencia debida a los superiores y autoridades, como la letra I, la falta de rendimiento que afecte al normal funcionamiento de los servicios. Las dos son graves, así que leer falta grave en el acuerdo de incoación no te resuelve nada. Hay que mirar la conducta, y la conducta es que un superior le da una orden por escrito dentro de sus funciones y ella se niega a cumplirla. Eso es desobediencia, no bajo rendimiento. Por eso se caen la B y la D también por su segunda mitad. Cambiamos de materia. El 20 de febrero se presenta en la oficina el jefe de mantenimiento preguntando por un contrato que se está tramitando para una obra en el polideportivo. Como el administrador está reunido, le pregunta a PLM, que busca el expediente y ve que la obra puede costar aproximadamente 35.000 euros sin IVA y 42.350 con IVA. Apunta esos dos números porque la pregunta que viene está construida sobre la diferencia entre ellos. Después sabremos que el proyecto estima una duración de 12 meses prorrogable por 6 más, que finalmente se adjudica a la empresa Reformas García por 30.000 euros sin IVA y que durante la ejecución la empresa incumple parcialmente sus compromisos. 3 preguntas de contratación pública y las 3 se resuelven con la Ley de Contratos del Sector Público. Tercera pregunta. La obra cuesta 35.000 euros sin IVA y 42.350 con IVA. ¿Se puede tramitar a través de un contrato menor de obras? La A dice que no, que el valor estimado tiene que ser inferior a 15.000 euros. La B, que no, que tiene que ser inferior a 40.000 y aquí son 42.350. La C, que no, que el límite son 18.000. Y la de que sí, que se puede tramitar por contrato menor de obras. Decide la tuya y fíjate bien en qué cifra está mirando cada opción. La correcta es la D, sí se puede. Y la pregunta se decide en una sola palabra del enunciado, la palabra estimado. En la Ley de Contratos del Sector Público, el contrato menor de obras es el de valor estimado inferior a 40.000 euros y el valor estimado se calcula siempre sin incluir el impuesto sobre el valor añadido. Nuestra obra son 35.000 euros sin IVA, así que está por debajo del umbral y cabe el contrato menor. Los 42.350 euros con IVA que el enunciado se molesta en darte no son el valor estimado. Están ahí para que cruces la línea sin darte cuenta, que es exactamente lo que hace la opción B, y la A y la C te ofrecen 15.000 y 18.000, cifras que suenan porque 15.000 es el umbral del contrato menor de servicios y suministros, no el de obras. Regla que te ahorra disgustos. En contratación, el umbral se mira siempre sobre el importe sin IVA y obras y servicios no comparten cifra. Cuarta pregunta, y cambia un dato que lo cambia todo. Cuando se redacta el proyecto se estima que el contrato durará 12 meses, prorrogable por 6 más. ¿Qué procedimiento habría que usar para cumplir la Ley de Contratos y además garantizar la mayor agilidad posible en la tramitación? La A dice que se puede seguir yendo a un contrato menor de obras. La B, que cabe el procedimiento abierto supersimplificado del artículo 159.6. La C, que solo cabe el abierto simplificado del artículo 159. Y la D, que solo cabe el abierto general de los artículos 156, 157 y 158. Piénsalo y presta atención a la palabra prorrogable. La correcta es la B. Aquí hay 2 pasos y hay que darlos en orden. Primer paso, el contrato menor se cae. Ya no es una cuestión de importe, es que el contrato menor no admite prórroga y el enunciado te dice expresamente que se prevé prorrogarlo 6 meses más. En cuanto aparece la palabra prorrogable, esa vía queda cerrada. Por eso la A ya no vale, aunque en la pregunta anterior sí valiera. Segundo paso, descartado el menor, hay que elegir entre los procedimientos abiertos y el enunciado añade una condición que no es decorativa, la mayor agilidad en la tramitación. El artículo 159.6 regula el llamado procedimiento abierto simplificado abreviado o supersimplificado, que en obras de valor estimado inferior a 80.000 euros permite una tramitación todavía más rápida que el simplificado ordinario. Nuestra obra encaja. Por eso la C y la D no son incorrectas por ilegales, sino por lentas. Son procedimientos perfectamente válidos.
pero no cumplen la exigencia de agilidad que el propio enunciado te ha puesto. Cuando un supuesto te pide, quinta y última pregunta. El contrato se adjudica a Reformas García por 30.000 euros sin IVA y durante la ejecución la empresa incumple parcialmente los compromisos que había asumido. ¿Se pueden imponer las penalidades previstas en los pliegos? La A dice que no, que la única solución es resolver el contrato. La B que no, que solo caben penalidades por cumplimiento defectuoso. La C que sí y que la cuantía de esa penalidad puede ascender hasta 3.000 euros. Y la D que sí y que el total de las penalidades impuestas puede llegar hasta 20.000 euros. Haz la cuenta antes de responder. La correcta es la C y sale de una regla y una multiplicación. La regla: la ley de contratos permite que los pliegos prevean penalidades para el caso de incumplimiento parcial de los compromisos asumidos por el contratista y exige que sean proporcionales con un tope. Cada penalidad no puede ser superior al 10% del precio del contrato, excluido el impuesto sobre el valor añadido. La multiplicación: el 10% de 30.000 euros son 3.000. Ahí tienes la C. Vamos con los descartes porque los 4 enseñan algo. La A convierte la resolución del contrato en la única salida, cuando precisamente el sistema de penalidades existe para no tener que llegar ahí. La B restringe las penalidades al cumplimiento defectuoso, olvidando el incumplimiento parcial, que es justo nuestro caso. Y la D es la trampa aritmética. 20.000 euros sobre un contrato de 30.000 serían 2/3 del precio, muy por encima del 10% de cada penalidad e incluso por encima del límite del conjunto. Cuando una opción te dé una cifra, calcula el porcentaje. En contratación casi siempre se responde con una regla de 3. Cerramos con las 5 ideas que valen para cualquier supuesto de estas dos materias. Primera, lo declarado en una información previa no se pierde, pero para valer como prueba tiene que incorporarse al expediente y los testigos han de ratificarse dentro del procedimiento. Segunda, y quédate con esta sobre todo, prescripción y caducidad no son lo mismo ni empiezan el mismo día. La prescripción cuenta desde que se cometen los hechos y la caducidad desde que se abre el procedimiento. Tercera, en contratación el umbral se mira siempre sobre el valor estimado, que va sin IVA, y no comparten cifra las obras 40.000 y los servicios y suministros 15.000. Cuarta, el contrato menor no admite prórroga, así que en cuanto el enunciado hable de prorrogar, esa puerta se cierra y hay que ir a un procedimiento abierto, eligiendo el más ágil que encaje. Y quinta, cada penalidad tiene un tope del 10% del precio del contrato sin IVA, así que ante una cifra calcula. Tienes el supuesto completo para practicarlo en serfuncionario.com. Nos vemos en el siguiente.